Muy buenas noches, familia. ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Venimos en una masterclass lo más de hermosa, lo más de bonita. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Desde dónde están viendo? A ver, voy a proceder a compartirles pantalla. Tu, tu, tu. Perfecto. Buenas noches, Andrés, Bentan, Erika, Axel, mi hermano Jesús, Kidi, Montaños, Nicolás, Santiago, Sebastián. ¿Cómo se encuentran todos, muchachos? Mi hermano Andrés, ¿cómo vas, mi bro? Saludos desde Nicaragua. ¿Qué tal, mi hermanito? Mi hermanito Axel, saludos desde Pereira. ¿Qué tal, mi hermano Andrés? Buenas noches desde Chile. ¿Qué tal, mi hermanito Montaño? ¿Cómo vamos? Excelente, mi hermano Jesús. Muy buenas noches, Sebastián. Mi hermano Santiago, saludos desde Ecuador. Hey, mi hermanito, con toda la energía. ¿Cómo vas? Muy buenas noches, muy bien usted. Excelente, Erika. ¿Tú cómo vas? Excelente. Nicolás, desde Argentina. Un saludo para todos, muchachos. ¿Qué pasa? Mi profesión, muy rico este step. Mi bro, excelente. Ese fue muy buen análisis. Uf, es que lo mismo, cumpliste las reglas y lo que hablábamos por WhatsApp. Cuando uno cumple las reglas, los resultados salen como tienen que salir. A seguir cada vez manteniéndolo más. Excelente. Bueno, familia, muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con una clase lo más de bonita y de muchísimo valor, principalmente enfocándonos en la parte técnica. Entendemos que dentro del trading, pues se puede aprender muchas cosas. Yo me estoy basando en dos áreas fundamentales, en la parte técnica y en la parte mental. Y esta nos vamos a enfocar 100% en la parte técnica porque es muy fundamental. Aunque ustedes saben que muchas veces yo me refiero con que el trading es 95% psicológico y 5% mental, también me he dado cuenta cómo eso a veces puede que haga entender a algunas personas que lo técnico no tiene valor o no tiene importancia. Realmente es muy importante. La cuestión es que cuando ya tienes claro lo técnico, ya deja de perder importancia porque ya donde constantemente se avanza principalmente es en la mente. Aún así, todos nos encontramos en el inicio normalmente sin claridad sobre qué tenemos que hacer ante el mercado y eso es demasiado importante. Y por ende, acá es donde vamos a profundizar en tres conceptos claves para que literalmente aprendas a hablar el lenguaje del precio. Si tú entiendes estos tres conceptos, como te los voy a explicar, vas a poder entender la dirección del precio, vas a entender cómo se mueve, por qué hace lo que hace, cómo fluye y cómo puedes ver lo que hay y no lo que crees que hay para que realmente tengas los resultados que quieres tener. Entonces, este es el secreto prácticamente de mis entradas, familia, y es el hecho de la estructura de mercado, los order blocks y la fuerza de velas. Es muy fundamental esto. Toca entender, familia, de que al final, dentro de estos conceptos, ¿qué son? ¿Cómo se mueven? Vamos a definirlo rápidamente. Muy importante, esta clase es para traders intermedio avanzados. Si eres básico, te puedes quedar, pero yo no me voy a enfocar en conceptos básicos. Voy a suponer que ya entiendes lo básico de estos tres conceptos. No los voy a explicar desde cero. Ya voy a explicar un poco intermedio avanzado para entenderlos a profundidad, ¿ok? Entonces, en la estructura de mercado familia vamos a entender qué son los huesos del mercado, las bases, la estructura en la cual se sustentan los movimientos del precio. ¿Qué pasa, familia? Nosotros acá podemos observar fácilmente lo que es un mercado, una imagen del mercado, pero entonces, ¿qué es la estructura del mercado? Como lo entendemos, es como los huesos, es la estructura en la cual se basa. La estructura del mercado es fundamental. ¿Cómo la visualizamos esta estructura? Normalmente la visualizamos ubicando máximos y mínimos. Y normalmente la visualizamos acá. Esto es como visualizamos la estructura de mercado. Esta es la estructura de mercado de esta imagen o de este lapso del mercado que vimos. Para entender normalmente cómo es que tenemos que visualizar. Cuando hablamos sobre estructura de mercado, cómo debemos visualizar el mercado, nosotros no estamos viendo esto, nosotros estamos viendo eso. Y si no eres capaz de verlo, debes hacer un ejercicio. Te recomiendo este ejercicio fundamental para que inconscientemente tu mente, cada vez que vea el mercado, no tenga que estar quizás pensando mucho o intentando entender, sino que lo capte más fácil. ¿Qué ejercicio te recomiendo? Cuando tú te vayas al mercado, al precio, rastréalo. Yo lo he dicho en muchas clases.
¿Qué significa arrastrar el precio? Coge el brush, el pincel, y empieza a marcar mi máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo. Empieza a marcar. Y tú ya solito vas a empezar a ver cómo va a salir toda la estructura, al igual que esto, y empiezas a ver cómo lo quitas y ves esa correlación de máximos y mínimos. Tu mente se va acostumbrando. Esto es muy sencillo, solo es de práctica. Todo tengamos en cuenta, familia, algo muy importante. Todo en la parte técnica es fácil, realmente, solo es de practicar. Todo es de práctica. Lo que cuesta o normalmente el principal reto de todos los traders es poder desbloquear su mente y su percepción para poder hacer lo que hay que hacer. Y que en eso es donde se pueden demorar de 3, 6 meses estudiando, un año estudiando, 2, 3 años. Pero tú después de 3 meses estudiando la misma estrategia, sí o sí la dominas. Entonces, el segundo punto fundamental son los order blocks. ¿Qué son los order blocks? Los order blocks prácticamente son los puntos importantes de reacción en zonas de oferta y demanda del precio, graficadas en velas japonesas, como un concepto un poquitico más avanzado, aparte de que es la última. La básica, el concepto básico es que es la última vela alcista antes de un impulso bajista y es la última vela bajista antes de un impulso alcista. Ya de una forma más clara, al final son puntos de reacción que se encuentran en las zonas de demanda y oferta. Ojo, familia, muy importante. Nosotros tenemos que empezar a ver el precio como les estoy enseñando acá, para que podamos al final entenderlo a su totalidad y aumentar muchísimo más nuestro entendimiento del precio. ¿Cómo así? Fíjense en lo siguiente. Entonces, acá, y si tenemos el ejemplo de lo que es precisamente la estructura de mercado que vimos ahorita, pero viendo los order blocks. Vamos a observar estas imágenes y vamos a ver cómo siempre tomamos el order block de origen de cada impulso. Ya nosotros acá estamos viendo esto, zonas de oferta y zonas de demanda en impulsos y retrocesos. Rompe máximo, vemos zona de demanda, rompe máximo, zona de demanda, rompe máximo, zona de demanda, rompe máximo, zona de demanda, acá lo invalida, se va a zona de oferta, rompe mínimo, zona de oferta, rompe mínimo, al final llegó a otra zona de demanda donde cambió su tendencia, rompe máximo, zona de demanda, rompe máximo, zona de demanda, rompe máximo, zona de demanda. Zonas de demanda, order blocks. Esos son los order blocks. Zonas de reacción, donde nosotros decimos, ok, el precio acaba a reaccionar para arriba. Retrocede, el precio acaba a reaccionar para arriba. Retrocede, el precio acaba a reaccionar para arriba. Retrocede, acá va a reaccionar para abajo. Retrocede, acá va a reaccionar para abajo. Acá va a reaccionar para arriba. Zonas de reacción en oferta y demanda. Listo. Ya tenemos claro que son los order blocks, bastante sencillo y tenemos que visualizarlo así mismo como lo estamos viendo en el gráfico. Simplemente zonas de oferta y demanda, eso es lo que es. Y para finalizar, el tercer concepto clave es el hecho de la fuerza de velas. Y esto pónganme mucha atención porque esta es la cereza del pastel. Esto yo lo estoy empezando a enseñar, antes no lo enseñaba. Esto es precisamente el secreto que me ha ayudado a conseguir grandes resultados y seguir impulsándolo desde el aspecto técnico. ¿Por qué? Porque me ha aumentado la probabilidad de éxito de mis operaciones, ya que esto ustedes saben de que dentro de mis 6 pasos no tengo incluido nada que indique ver la fuerza de las velas. Ya la fuerza de las velas la incluyo en mis escenarios de ventaja estadística. Esa ventaja estadística, si no sabes de lo que estoy hablando o no sabes cuáles son mis escenarios de ventaja estadística, la puedes ver en la tercera clase, la tercera masterclass que hicimos, está en YouTube, se llama creo que precisamente clase número 3 ventaja estadística. Entonces, ¿qué pasa? Con la fuerza de velas, ¿qué es la fuerza de velas? Las velas japonesas, según su fuerza, nos brinda información, principalmente en contextos de impulsos y order blocks. Todas las velas japonesas nos están brindando información en todo momento. ¿Y dónde nos interesa esa información para aumentar la probabilidad de éxito? En dos contextos fundamentales, los impulsos y los order blocks. ¿Cómo se visualizan las velas japonesas? Más o menos, esta fuerza de velas la podemos ver así. Cuando la fuerza está muy alcista, ¿cómo son las velas japonesas? Envolventes, con mucho cuerpo de vela, ¿no? Con poquita mecha. Y según se va perdiendo esa fuerza, asimismo se va perdiendo lo que es el cuerpo de la vela donde está la fuerza y empieza a llegar más mecha, a llegar más mecha. ¿Por qué? Porque ya está menos, ya no hay fuerza alcista. Así esto esté verdecito, ya el precio está agotado, está con poca fuerza en general. Asimismo, al contrario, si el precio está bajista, con velas fuertes, muy bajistas,
¿Esto qué hace? Esto hace que haya fuerza bajista y asimismo, entre más haya mecha, más está agotado el precio. Esta es la información y esta información es fundamental. ¿Por qué? Porque nos sirve precisamente en los contextos de impulsos y orden. Ya en el mercado vamos a empezar a visualizar cómo se observa esto. Aparte de las velas, de la fuerza de las velas, nosotros tenemos que las velas japonesas y debemos entender tres velas japonesas muy simples y es la vela doji, que es la vela que está acá, la vela que tiene más mecha que cuerpo. Acá, como digo, voy a explicarlo rápido porque son conceptos básicos. Si no los tienes claros, puedes irte a mi YouTube que tengo todos los conceptos. Están la vela doji, que las velas doji son las que tienen más mecha que cuerpo, las velas engulfing, que son las velas que tienen más cuerpo que mecha, y las velas, bueno, las velas envolventes. El patrón de vela se llama engulfing. La vela se llama envolvente, que es que tiene mucho más cuerpo que mecha. Y la vela hammer, que normalmente son estas, donde el cuerpo de la vela está más para un lado y la mecha está para el otro. Así mismo, que el cuerpo de la vela está para un lado y la mecha está para otro, donde nos indica también fuerza. Fuerza bajista, fuerza alcista. Eso es lo que prácticamente tenemos en fuerza de velas. Es bastante simple y debemos tenerlo muy claro. ¿Por qué? Al final esta familia lo podemos entender y necesito que se lo empiecen a grabar así, lo vamos a empezar a estudiar así y ahorita en el mercado se van a dar cuenta de la efectividad. ¿Qué pasa? Esto es el cuerpo técnico. ¿Cómo así que el cuerpo técnico? Piensa que estos tres conceptos son el cuerpo humano, donde prácticamente los huesos, como te mencionaba, del mercado es la estructura de mercado. Las bases sólidas, los cimientos, es la estructura de mercado. Es fundamental la estructura. Pero asimismo, para que el cuerpo esté así con su sazón y moviéndose bien hermoso, lleno de salud, necesita los músculos y la piel. Y dentro de esos músculos y la piel, ¿qué pasa? Esa podemos entender que es la fuerza de velas. ¿Por qué? Porque entendemos que la estructura de mercado es como la línea, las líneas nada más, los huesos, lo que está dentro. ¿Qué conforma esa estructura de mercado? ¿Qué conforma esta estructura de mercado? Digamos, lo podemos ver acá. Estos son los meros huesos, pero la fuerza de velas llenan estos huesitos con musculito, ¿no? Este musculito es su fuerza, si vamos para arriba, si vamos para abajo, si hay mucha mecha, si hay mucha vela envolvente, hacia dónde está esa vela envolvente, hacia dónde dirige la fuerza, hacia dónde, si va para arriba o va para abajo, la dirección de la fuerza de velas. Eso prácticamente son los músculos. Y es muy fundamental entenderlo así. Y al final, de alguna forma, lo que es las articulaciones son los order blocks, entre comillas. ¿Por qué? Los order blocks siempre están. Los order blocks al final siempre son los puntos que unen para poder encontrar los buenos profits, ¿no? Si tú dominas estos tres conceptos, podrás caminar armónicamente con el precio. Ya tú vas a entender cómo es el flow del precio, por decirlo así, cómo se mueve, cómo está conformado, ¿no? Y ahí ya tú vas a poder caminar con el precio porque vas a poder entenderlo. Por ende, cuando vayamos a aplicar estos conceptos, que ya los vamos a aplicar, tengan en cuenta lo siguiente, tienen que tener prioridad. Entonces ustedes me dicen, ok, Alex, ok, listo. Yo aplico la estrategia, que son los 6 pasos que ustedes saben, ni más ni menos, siempre es así, pero hay que tener cada vez más contexto en los conceptos para poder aplicarla de mejor forma. Dentro de estos conceptos van a llegar momentos donde tú vas a ver que el precio está alcista, la estructura de mercado está alcista, pero la fuerza de velas te dice que va para abajo. No hay coherencia. ¿Tú a quién le haces caso? ¿La fuerza de velas o la estructura del mercado? Y ahí es donde necesitas saber esto, que la prioridad de los conceptos. Entre la estructura de mercado y la fuerza de velas, ¿quién tiene más valor, más prioridad y más probabilidad? Los cimientos, o sea, la estructura. Primero, siempre es la estructura. Dentro de la estrategia, el quinto paso es esperar, no, el cuarto paso es esperar confirmación. Choch, 15 minutos. El sexto paso es esperar confirmación, es esperar gatillo y fuego. El gatillo y fuego es choch, 1 minuto. El choch es estructura de mercado. La estructura de mercado siempre es lo primero. Luego, tú vas a ver la fuerza de velas. ¿Qué pasa? Si tú quieres operaciones de alta probabilidad, debes esperar operaciones que tengan coherencia, escenarios con coherencia. ¿Qué son escenarios con coherencia? Prácticamente ya lo vamos a ver en el mercado,
Pero entonces, los escenarios con coherencia es que si el precio está alcista y la estructura de mercado está alcista, que la fuerza de velas también indiquen que está alcista. Porque todo está en información, te está diciendo que está alcista y las probabilidades inevitablemente van a estar a tu favor. Si la estructura de mercado está alcista y la fuerza de velas está bajista y no sabes si entrar, pero tienes ganas de entrar, tienes impaciencia. Nada más, no debes entrar, porque si no hay coherencia, no hay probabilidad. Y por eso es que sientes ese miedo, porque no hay probabilidad, está siendo incoherente, pero uno no se da cuenta. Y ahí es donde uno que debe tener paciencia, simplemente decir, ok, esto no lo opero. ¿Por qué? Porque yo opero solo los escenarios de alta probabilidad. Si tú quieres seguir mi línea de aprendizaje, mi estrategia y cómo opero los índices sintéticos, yo tengo tres escenarios para que tú siempre los operes en base a la misma estrategia. La estrategia son los 6 pasos, pero yo solo dentro de esos 6 pasos opero tres escenarios. ¿Cuáles son? El escenario Z3 es el escenario en el cual es los 6 pasos de la estrategia más fuerza de velas. Ese es mi escenario básico. La fuerza de velas es mínima condición para entrar, aparte de la estrategia, para aumentar la probabilidad. Mi segundo escenario que aumenta mucho más la probabilidad es que aparte de fuerza de velas y todo, cuando llega al order block me genere un patrón engulfing. Yo lo voy a explicar rápido porque como les menciono familia, esto ya está explicado a profundidad en una clase que la tienen en mi YouTube totalmente gratis. De ahí, el engulfing es un patrón de vela. Y por tercer paso y último, ya prácticamente es impulso direccional y retroceso correctivo. Pero entonces siempre parte de las mismas bases. Vamos a ir a ponerlo en práctica en el mercado familia y vamos a ver ahorita qué podemos sacar, ¿no? Incluso hoy se hizo un profit bastante hermoso en el Volatility 101S, pero lo más importante es observemos. Vamos a empezar a observar esas operaciones que han quedado profit y vamos a empezar precisamente a visualizar ese mercado cómo se ha expresado en fuerza de velas y cómo realmente siempre nos está hablando, simplemente que no podemos verlo o no queremos escucharlo, sino que estamos cegados con lo que nosotros queremos creer que el precio va a ser. Y ahí es donde empezamos a aprender un poco más a profundidad. Vamos a ir con el mercado 101S, con el Volatility 101S para ver precisamente esto. Ok. Les voy a mostrar, les voy a mostrar acá el precio, cómo se tomó esta operación. Acá, como pueden ver, esta la tomé esta mañana. Un profit de 1 a 2,5 bastante bonito. Y donde veíamos lo siguiente, veíamos que el precio iba bajista, ¿no? Dentro de su contexto. El primer paso es crear contexto. Ok, ya sabemos que va bajista, pero ¿qué fue lo último que hice? Yo qué hice, rastreé el precio. Que es rastrear lo mismo, saber dónde están los máximos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, y el precio se encontraba en este momento acá. Yo me di cuenta que el precio me había roto este máximo por muy poco, y este era mi último máximo estructural. ¿Qué pasa si me rompe máximo estructural? Se genera un choch. Este es prácticamente mi choch en una hora. Esto es lo que me da el contexto y me hace entender que el precio que quiere hacer, romperme este máximo. Y, o sea, está alcista, en pocas palabras. ¿Qué tengo en este momento? Una vez tengo claro lo que pasó, tengo ojo, recuerden chicos, recuerden, estructura de mercado, fuerza de velas y order block. Los order blocks siempre están original y decisional, son nuestras zonas de reacción. Pero de ahí llegan la fuerza de velas. Fíjense cómo ahorita yo no estoy viendo fuerza de velas. Yo estoy cumpliendo primero la estrategia. Esas son las mínimas condiciones. Luego de que todos los pasos estén, ya veo mis confirmaciones extra. Entonces vamos a continuar con eso y ya les empiezo a decir cómo lo empezamos a interpretar. Entonces dentro de eso ya decimos, ok, el precio está alcista y me tiene que mitigar este máximo, el cual vemos que no me lo ha mitigado, que el precio incluso se acercó, pero no lo mitigó. Gracias, preciosa. Se acercó, pero no lo mitigó. Entonces, ¿qué significa? Que aún el precio tiene que mitigarlo. ¿Cómo así? Entonces yo digo, el precio que hizo después de que retrocedió, yo entiendo que tiene un máximo, un mínimo, que es mi rango operativo, tengo un decisional que lo identifiqué por acá en un minuto y un original que lo identifiqué por acá. Incluso vamos a ir a verlos en este momento para que podamos observar. Recordemos que cuando nosotros, el segundo paso es identificar rango operativo, ¿no? ¿Cuál es el rango operativo, familia? Este máximo y este mínimo. Hecho, check. Tercer paso, ¿cuál es, familia? El tercer paso es marcar order blocks más imbalance.
y acá empezamos a observar. Si nos vamos a un minuto, empezamos a observar cuál es el decisional y original. El precio había reaccionado, no, el precio acá no reaccionó precisamente en el order block con imbalance, sino reaccionó ya en un order block de 15 minutos decisional. ¿Qué pasa? El precio como ya había dejado su reacción, aunque no había reaccionado con imbalance, hay un detalle muy importante y es el hecho que el precio ya me había generado choch. Entonces, aunque en ese momento no me reaccionó con imbalance, ya generó choch de esa reacción siendo decisional, así que ya había confirmado esa zona. ¿Por qué? Porque el precio en este retroceso que me deja este máximo, el precio llega a su decisional antes de romperme el mínimo y me lo rompe, lo cual me genera un nuevo choch, el choch 15 minutos. Ojo, tercer paso es marcar order block original y decisional. Los marcamos. Luego de marcarlos, ¿cuál que llega el cuarto paso? El cuarto paso es esperar confirmación choch 15 minutos. El cuarto paso ya estaba, listo, se confirmó. ¿Qué significa? Que me genera un subrango. El quinto paso es marcar el subrango y marcar sus order blocks. ¿Cuál es el subrango? Prácticamente este mínimo y este máximo. ¿Por qué? Porque el precio apenas me rompe, significa que al retroceso tiene que pues, seguir subiendo, en pocas palabras. Entonces el precio cuando lo vi, el precio había bajado todo esto, pero yo vi el contexto, e incluso ustedes pueden ver cómo acá la fuerza de velas está bajista y bajó con fuerza. Pero entonces ahí yo pude ver cómo el precio realmente en estructura, que es lo primero, todo estaba a favor. No solo eso. Yo me fui en una hora porque yo lo primero que veo es contexto, lo que a mí me interesa ver es contexto y yo qué noté. Yo llego a los mercados y literalmente yo lo primero que hago en los mercados es en una hora observar sin nada. Yo que noté que el precio había bajado hasta este punto y fíjense acá esto, imbalance, order block, reacción. Yo vi eso. Luego de todas las confirmaciones, yo dije, está en el punto preciso. Esperemos a ver si me confirma. ¿Por qué? Porque entonces vamos a marcarlo. ¿Qué tenemos acá? Lo mismo. Si lo marcamos en una hora, vemos el order block, vemos el imbalance y estos mínimos lo podemos tomar como liquidez, aunque pues yo en índices no toco mucho la liquidez, pero aún así a veces la marco, ¿no? Todo cumplía. Llegó, pero entonces yo no lo tomo acá. Necesito esperar que me confirme en un choch que es el sexto paso para entrar. Esperar gatillo y fuego, que es prácticamente entrar. Si el precio, ¿por qué tengo que esperar familia? Porque eso me evita muchísimas pérdidas y me aumenta mis ganancias. Fíjense en lo siguiente, si el precio realmente quiere bajar, va a seguir bajando. Y si yo espero y si realmente quiere subir, va a subir. ¿Qué pasa? Que si yo lo tomo en un pedacito después de la subida, estoy confirmando de base que el precio tiene intención de subir. A que si lo tomo acá. A veces por eso se pasan muchas pérdidas y por eso esta estrategia es con confirmación para evitar muchas pérdidas. Entonces el precio llega y entonces digo, perfecto, me gusta, está en el punto exacto. Me falta confirmar. ¿Cómo confirmo? Empiezo, ¿cómo yo saco mi último choch? Mi choch un minuto, mi gatillo, lo mismo. El precio, ¿cómo retrocede en ondas? Y en estas ondas el precio me había dejado un último máximo. Yo dije, ok, me gustaría que el precio me rompiera este máximo y al retroceso le entro para buscar una compra. ¿Qué hizo? El precio bajó, me tocó la zona. En este punto yo veía como el precio estaba subiendo con fuerza en velas de 5 minutos y esperé hasta el punto donde ya rompió Choch. Ojo, chicos, cuando me rompió Choch, yo sabía que yo podía esperar acá que retrocediera hasta esta zona y fíjense la entrada que yo estaba buscando al inicio. Realmente yo estaba buscando una entrada así, donde me iba a sacar casi un 1 a 4 prácticamente, pero el precio no me la quiso dar. ¿Por qué tomé la decisión? Acá viene la fuerza de velas. Fíjense en lo siguiente. Ya en este momento, ya cumplí la estrategia, que es lo primero. Los 6 pasos están ya. Listo. Entonces ya me falta el ultimito pasito, el esperar la confirmación precisa para entrar y confirmar que realmente el precio va a ir hacia la dirección que todo está indicando, ¿no? Entonces, en este momento es donde nosotros empezamos a mirar la fuerza de velas. Cuando el precio estaba por esta zona,
El precio ya me había dejado más información porque se había movido muchísimo más. ¿Qué información? En una hora yo fui y el precio había dejado, primero, había rechazado el order block con mecha. Ojo, fíjense la fuerza de velas, familia. ¿Dónde les mencioné dónde les mencioné que la fuerza de velas tenía mayor importancia? ¿Dónde nos brinda mayor información? En contextos de impulsos y order blocks. Este es el contexto de order block, porque acá es donde empieza el impulso. ¿Qué hizo en el order block? Me lo rechazó con mecha. ¿Qué significa la mecha? Significa, a ver, espera. A ver, tiqui, 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 tiqui. Significa menos bajista. Significa que la fuerza bajista se está agotando. Pero aparte de eso, me hizo un patrón engulfing, que ese patrón lo voy a enseñar en otra clase y lo enseñé en la ventaja estadística. Y que ese patrón engulfing es lo mismo que fuerza de velas. ¿Por qué? Porque luego que otra vela me dejó una vela envolvente. Vean cómo llegó la siguiente vela y me generó una vela con mucho cuerpo de vela, precisamente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Lo mismo. Ve, fíjense acá. Fíjense acá. Las velas muy alcistas, ¿cuáles son? Estas velas envolventes. Se me agota la fuerza bajista y una vela en una hora en la cual me indica que está alcista. Ahí, eso es información extra que no se toma en los 6 pasos. Esa es la información que cuando tú la tienes en cuenta y la tomas, tus operaciones van a cambiar radicalmente. Van a aumentar la probabilidad de éxito radicalmente. Y aparte, coherencia. ¿Qué es coherencia? Primero está en una hora. El mercado es fractal, familia. Por eso siempre lo macro rige al micro. Importa más una vela, una buena vela envolvente en una hora que velas envolventes en 5 minutos y que no esté en una hora. Porque lo que diga en una hora es lo que en 5 minutos, independientemente de lo que diga, va a terminar haciendo en una hora. Pero nosotros buscamos coherencia. ¿Qué es coherencia? Que si en una hora pinta, que mínimo en una hora pinte muy bien, pero que si bajamos a media hora también pinte bien, y si bajamos a 15 minutos también pinte bien, y si bajamos a 5 minutos también pinte bien. Ahí se genera coherencia y las probabilidades incrementan de gran magnitud. ¿Cómo? Entonces empezamos a observar, nos vamos a media hora y nos damos cuenta de que aparte que en una hora tenemos ese precio que vemos acá. Nuevamente lo mismo, vemos como el precio llegó, rechazó la zona, me dejó una pequeña doji y luego me generó, el precio bajó, mecha por debajo, cuerpito de vela. Luego vuelve a subir y aún así que vemos fuerza alcista. ¿Se ve demasiada fuerza alcista? No, pero sería muy diferente si hubieran velas doji, porque ahí es donde se generaría indecisión, como que espere porque quien quita si quiere bajar a que siempre rompa con ese cuerpo. Ojo, la información de una hora pinta bien, la de media hora pinta bien, la de 15 minutos. Ahora fíjense en 15 minutos. A mí 15 minutos me gustó mucho porque este es un patrón de vela que he visto mucho que cumple la acción del precio, que cuando tiene fuerza, que cuando quiere ir hacia esa dirección, genera este tipo de patrones de vela y que este patrón de vela no significa que me va a subir. Este patrón de vela es una pequeña confirmación que está en coherencia con mi estructura, con mi estrategia, con la vela de una hora y con la vela de media hora. Como está en coherencia es que tiene importancia, el resto no importa. Debemos entender esa prioridad de conceptos porque a veces nos sesgamos por un patrón, nos sesgamos por algo que vimos y entonces, siempre entonces, ya cuando veo este patrón significa que va a ir para allá y no tenemos en cuenta todo el contexto, que es lo realmente importante. Y ahí, ¿qué nos dio, qué nos brindó? Fijémonos cómo aún así, en todas estas mechas, ¿qué indicaba? Indicaba principalmente rechazo bajista y un poquito más de fuerza alcista. En este momento, indecisión. Si yo hubiera entrado acá, yo incluso pensé entrar acá, pues yo dije, no, o sea, fíjense, esto es un order block bajista y acá también me lo está rechazando, estos son doji, ¿esto qué es? Indecisión. En este momento yo dije, ni por el hijo de madre centro, o sea, no hay información clara. Cuando ya aparte me rompió y cuando retrocedió el precio, ¿qué pasa? Primero me rompió antes de romper, me generó una fuerza, una buena vela con fuerza.
Luego, al retroceder, me generó doji, o sea, retrocedió también con poca fuerza. Interesante que suba con fuerza, interesante que baje con poca fuerza. Y si vuelve a subir con mucha fuerza, que esta fue donde yo ya dije, me gusta muchísimo, fue que luego esta vela de 15 minutos también subiera con fuerza, porque ya el retroceso ya tuve muchísimo más indicación y confirmación, una hora, media hora. Nos vamos a 5 minutos, vamos a ver cómo brindó realmente la información. Y incluso en 5 minutos no se veía tan claro. En 5 minutos, incluso las velas de 5 minutos podemos ver cómo estaban. También habían dejado un poco de fuerza bajista. Incluso podemos ver de que esto está envolvente bajista. Ahí viene el tema. Yo no le puse cuidado. ¿Por qué? Que son de 5 minutos. Una hora está a favor, media hora está a favor, 15 minutos está a favor, estructura está a favor. Muchas veces nosotros decimos esto y nosotros no voy a entrar, o incluso no sabe que voy a meter una mente y film, termina haciendo lo que primero pensaste. Y eso pasa muchísimo. Y ahí es donde nosotros es demasiado importante entender los porqués. Y en esta estrategia, en mi educación, mi principal objetivo es enseñarles los porqués, el porqué de cada cosa. Ustedes no lo hagan porque creen que es así, lo hagan porque entienden que es así. Y ya automáticamente hay certeza detrás de las decisiones porque sabes qué es lo que haces. Y eso es lo que más seguridad, confianza genera a la hora de operar. Y entonces, luego de eso, se entró y ¿qué pasó? Profit, inevitablemente profit. Sí se pintaba bien de que el precio quería subir más, aún así se cumplieron las reglas. Yo estoy generando una regla más específica para qué hacer, para cuando el precio pinta, porque acá dejo como un 1 a 5 1 a 6 y desde antes pintaba eso, pero ahí es donde uno tiene que tener discernimiento entre lo que uno quiere hacer a lo que uno tiene que hacer. A mí me gustaría a veces hacer muchas cosas, dejarla correr, pero yo sé que esas decisiones en mi pasado son las decisiones que me han hecho perder más dinero. ¿Por qué? Porque mis decisiones no han estado en base a un sistema. Y como no está sistematizado, ¿cómo yo voy a saber que esa decisión está bajo una probabilidad a favor? Que eso es el trading. Y ahí es donde nosotros ya desde esa concepción empezamos a generar, ok, realmente lo que yo necesito es entender cómo fluir a favor de a favor de mis probabilidades. Y para fluir a favor de mis probabilidades debo entender cómo funcionan las probabilidades y cuáles son las probabilidades que yo tengo a favor. Ahí viene la ventaja estadística. Como lo dice su nombre, es una ventaja en la estadística. Una estadística que tú sabes que tienes que cuando está ese escenario estadísticamente tienes ventaja y por ende tú puedes meterle sin asco, porque estadísticamente tienes ventaja. La cuestión no es si crees o no crees, la cuestión es que la estadística te está diciendo que independientemente creas o no, si cumples estas confirmaciones en específicos, vas a tener esa ventaja estadística. Y ahí es donde cambia la cosa, ahí es donde podemos entender esto. Esto es una ventaja estadística. Y ahí es donde cuando yo la utilizo, inevitablemente que generan resultados. Que se pierde, obviamente, ninguna ventaja estadística va a generar un 90% de win rate con un 1 a 3. Incluso entendemos por lógica que entre más riesgo-beneficio tomemos, menos win rate vamos a tener. Eso es también estadística. Pero independientemente de eso, ya cuando tú entiendes de que con esto yo tengo un 1 a 3 promedio y me genera una ventaja estadística que me genera un 50% de win rate, tú puedes hacer los cálculos. Yo también lo enseño en mi primera clase, si no lo has visto en mi estrategia, que la enseño totalmente gratis en YouTube, donde te menciono cómo mi estrategia puede generar perfectamente entre un 8 o un 15% mensual, arriesgando el 1%. ¿Cómo? Utilizando estas ventajas estadísticas. ¿Que vas a perder en ese proceso? Obvio, es el proceso del mercado y es el principal reto de todos los traders. Poder aceptar las pérdidas, poder seguir haciendo lo mismo y no pensar que lo están haciendo mal por perder. Porque normalmente estamos acostumbrados y programados a que perder dinero es sinónimo a hacer las cosas mal. Pero en el trading no funciona así, ¿no? El trading funciona más, como digo, pues desde una mente probabilística y no tomándose cada entrada a pecho en sentido de ni esto me hizo el mejor, ni perder me va a ser el peor. Simplemente es otro trade más. ¿Por qué? Porque es estadística. En mi control no está que se gane o que se pierda. En mi control está cumplir esa estadística de forma consistente con el tiempo para que de forma consistente con el tiempo se vean los resultados. Y ahí está la principal clave, familia. Entonces, esto es muy fundamental. Hasta el momento me gustaría que me comentaran, ¿tienen dudas, inquietudes en la parte técnica, en la parte psicológica o hasta el momento
¿Qué dudas se le pueden surgir, familia? Aprovechemos este momento. Buenas noches, mi bro. ¿Cómo vamos? Buenas noches, mi hermanito Edison, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. Vamos bien, allá vamos en la lucha, pero todo bien. No, qué pena que no haya podido entrar, pero ya. No, por ejemplo, en mi caso, no sé qué ha pasado, que se me están devolviendo mucho los análisis a los stop loss. Y no sé si de pronto estoy fallando en algo, o de pronto estoy simulando que estoy viendo algo que no es, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso es lo que tengo que tratar como de trabajar un poquito más. También la parte psicológica, pero sí, esa parte me preocupa porque a veces siento que si el trade se va, pero se regresa a tocar esto. Y me ha pasado ya en 3 o 4 ocasiones así consecutivamente y no he tomado pues como un, como una consideración la cual me permita determinar el por qué, ¿no? Entiendo, mi hermanito. Mira, acá surgen dos porqués. El primero es un porqué técnico. El porqué técnico es, si tú ves que tus análisis se van en contra full, o sea, se van en stop loss y o sea, se van en contra en dirección, precisamente es dirección. Cuando a veces me pasa eso, principalmente es porque, aunque yo identifiqué zonas de reacción, order blocks y demás, la dirección del precio estaba en mi contra. Y por más que reaccione en el order block, no me va a romper el máximo, sino que me va a romper el mínimo, o me va a romper precisamente la dirección anterior. Entonces, el primer paso es confirmar dirección. Esa dirección la confirmamos con estructura de mercado macro y fuerza de velas macro. Si tú ves un rompimiento bajista en una hora y ese rompimiento lo hizo con velas envolventes bajistas, hay muy alta probabilidad de que ese rango operativo sea muy válido. Eso es en cuanto a la parte técnica. En cuanto a la parte psicológica, esto está muy sabroso porque esto es algo que voy a empezar a soltar, que he empezado a estudiar y me ha servido muchísimo, y es el hecho del sistema retricular activo. ¿Qué significa esto? El sistema retricular activo es lo que tu mente, es lo que la realidad no es. La realidad es lo que nosotros percibimos y es lo que nuestra mente le pone valor. Un ejemplo, cuando las mujeres están embarazadas, ven muchas mujeres embarazadas. Cuando tú quieres un carrito, el Mustang rojo y este carrito en específico, en la calle empiezas a ver ese carrito rojo que tú quieres. ¿Por qué? Porque tu mente le da tanto valor que eso empiezas a percibir, inconscientemente lo empiezas a percibir. Eso pasa en el trading. ¿Cómo pasa? Yo les he mencionado, yo sé que a todos acá familia les ha pasado como literalmente a que ustedes entran en compra y pareciera que el precio estuviera en contra de ustedes y ¡fum! Se va para abajo. Y ustedes entran en venta y ¡fum! Se va para arriba y que uno dice, yo muchas veces he llegado a decir, voy a entrar en contra de mis análisis para ganar porque literalmente todo se está yendo al PIB en contra. Y ahí está el mayor ejemplo del sistema reticular activo. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en todos esos momentos, yo no sé a ustedes, pero yo siempre pensé todo ese momento que perdí, de que yo siempre hice lo mismo. Yo no sé por qué perdía, si yo estoy haciendo lo mismo. Y ahí es donde viene la principal tema del sistema reticular activo. ¿Por qué? Porque pasa el caso contrario, donde cuando uno consigue muchas ganancias, cuando uno tiene su racha de ganancias, uno normalmente incluso cómo se siente en esa racha de ganancias. Normalmente uno no se siente ni ansioso, ni con miedo, ni impaciente. Cuando uno tiene su racha de ganancias, cuando yo tengo mi racha de ganancias, me siento tranquilo, me siento seguro, me siento con confianza, me siento con certeza. Y con todas las personas que he hablado, y supongo que a ustedes también les ha pasado, que cuando ustedes sí tienen su buena racha, no están como ansiosos, sino es como que ustedes ven el mercado claro y según cómo ponen sus operaciones, así mismo se va dando. Todo Ujú. fluye, todo Sí. va fluyendo. Exacto, uno fluye a favor del mercado. Y ahí está ahí está la clave. Cuando entendemos esto, entendemos, ese es el funcionamiento del sistema retricular activo inconsciente. ¿Por qué? Porque fíjense cómo, mientras tú haces lo mismo, pierdes todo, y cuando tú haces lo mismo, ganas todo. ¿Qué hace de diferente en estos dos escenarios si mi mente de alguna forma está haciendo lo mismo? Ahí está la clave. ¿Y dónde se hace la diferencia? En lo que sientes detrás de esas operaciones. Fíjense en las rachas perdedoras y en esos momentos,
¿Cómo se han sentido? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido lleno de ansiedad, lleno de impaciencia, lleno de frustración? Porque así es como se activa el sistema reticular activo para seguir generando más pérdidas. Y aunque uno dice, no, estoy tranquilo y llega y sigue saliendo la pérdida, porque inconscientemente ahí adentro uno siente que va a perder. Y ahí es donde la mente busca la pérdida, inconsciente, busca entrar en las zonas contrarias. Por eso, literal, cuando uno tiene el sistema reticular activo bien o cuando uno se siente con mucho miedo, con mucha desconfianza a perder, eso es literalmente al PIB que se le va a uno en contra. ¿Por qué? Porque el sistema reticular activo está al máximo actuando para inconscientemente entrar en donde uno no debe entrar. Y así mismo pasa al contrario. Cuando tú entras sereno, tranquilo, con calma, relajadísimo, que ni te importa si vas a ganar o perder, tú vas a hacer lo que vas a hacer. Y estás tranquilo, te da igual. Pasa eso, pasa lo contrario. Tú entras y al pipcito se te va profit y cumplió y tú sigues y sigues haciendo lo tuyo y quizás haces otra y cumplió y ¿por qué? Porque los sentimientos ya no son esos sentimientos. Ya detrás de la operación hubo muchísima calma, hubo muchísima confianza, hubo muchísima certeza, hubo muchísima confianza. Y ahí está la clave para nosotros poder utilizar ese sistema reticular activo a nuestro favor. Y esa es la razón por la cual, por más que tú tengas tu ventaja estadística, si estás con miedo de desconfianza, bailas, mi bro. Eso no va para ningún lado. Al final vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona. El sistema probabilístico, familia, la estadística, no funciona por sí mismo. Necesita una conciencia operando ese sistema. Si esa conciencia está en miedo, déjenme decirles que los resultados van a salir en consecuencia a eso. Y ahí es donde vienen los niveles de conciencia de amor y miedo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene pensamientos de amor genera sentimientos de calma, confianza, certeza, seguridad. Esos son los sentimientos que hacen que tu sistema reticular activo actúe a favor de tus ganancias. Cuando tú tienes pensamientos de voy a perder, de por qué lo hice así, de soy un tonto, pero si yo sabía, son pensamientos de percepción desde el miedo y esa percepción genera sentimientos de miedo, desconfianza, pero pues soy incapaz, yo no soy grande, ¿cómo lo voy a lograr? Y con esos sentimientos inevitablemente el sistema reticular activo se va a activar para que sigas perdiendo. Y por eso es tan importante el hecho que tú puedas conocerte a ti mismo y puedas entender por qué pasa eso y cómo podemos pasar del miedo al amor, cómo podemos pasar de la impaciencia a la paciencia, cómo podemos pasar de la desconfianza a la confianza, cómo podemos pasar de la inseguridad a la certeza. Eso es lo que vamos a aprender en la clase de mañana y lo que yo constantemente estoy enseñando porque es lo que más me enfoco y lo que más me ha dado resultado. Algo rápido, ¿qué recomiendas para mejorar el psicotrading? Es que últimamente me ha llevado pérdidas seguidas. Mire ya, ¿qué te recomiendo para mejorar el psicotrading? Ahorita mismo, yo que un ejercicio muy clave, que si ahorita mismo tú no tienes como una raíz de dónde agarrar, no sabes por qué está pasando lo que está pasando, porque tienes tus pérdidas, aunque sepas que es psicotrading, haz un journal. Cuando pierdas, cuando pase eso, escribe cómo te sentiste. ¿Cómo te sentiste y qué resultados tuviste? Y escribe, escribe y escribe y desahógate, cómo no, y me sentí así, me tal, y pasó esto, y se me fue al pibe en contra, y esto y lo otro. Y todos los días así, te vas a dar cuenta que te vas a conocer de una forma muy profunda, porque nosotros a veces decimos, claro, perdí, porque es que yo sabía que tenía inseguridad y tenía miedo, pero aún así operé. Bueno, ya sé, pero si uno no lo escribe, esto se olvida y vuelve a cometer lo mismo. Y muchas veces escribirlo es lo que nos ancla el aprendizaje, es lo que nos dice, hey, 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 es como que te vuelva a llegar ese patrón de emoción que hace que cometas los errores y ya viene la conciencia como que, uy, espere, porque yo sé dónde puede terminar esto, ¿no? Ya recuerdas lo que escribiste, se ancla mucho más rápido y diariamente te conoces. O sea, me parece que es una forma de autoconocimiento demasiado grande. Aparte de también observar. Observar es como lo principal, pero que debe hacerse una costumbre. Mientras operas, observa cómo te sientes y está en constante observación de cómo lo que sientes está influenciado con el resultado. Y fíjate y observa y solamente observa y pone intención, intención de cambiar y observa, observa, observa. Solito con el tiempo tu psicotrading mejora.
Desde la conciencia, desde el pragmatismo, puedes leerte Trading en la Zona, también es buenísimo. Eso también ayuda muchísimo el psicotrading. Mm, Si no te has leído Trading en la Zona, te lo recomiendo muchísimo porque dan conceptos de psicotrading muy poderosos. Recordemos que al final, familia, hay líneas de aprendizaje. Lo que yo les hablo del sistema reticular activo, de los pensamientos, la percepción, es ligado a los niveles de conciencia. Y eso es una línea de aprendizaje que empezaré a dar en YouTube y empezaré a dar en todos lados porque yo siento que ahorita es como lo mejor porque es la forma en la cual tú puedes entender cómo te sientes, cómo eso influye y cómo puedo cambiar lo que me siento, por qué me siento así y cómo puedo transitarlo a sentirme en seguridad. Y ahí está la principal clave porque ese es el paso a paso para que empieces a conseguir resultados. Entonces, a ver. A mí me pasó hace 2 días de haber ganado una buena operativa, me puse a experimentar cosas que me pude manejar y pum, 120 quedó en 15, ya ahora en dejarla en cero. Sí, mi hermanito Andrés, nosotros seguimos hablando de eso precisamente. Y es algo muy normal, es algo muy normal. O sea, yo he quemado cantidad de cuentas. En mi proceso, en mi primer mes de trading, yo no sé cuánta plata quemé. Pero ahí es donde yo en ese tiempo, y en todo ese tiempo, no tuve la información que tuve ahora. Y eso es lo que ustedes principalmente pueden aprovechar en su proceso. Y es información en base a experiencia para ir por un camino que sea mucho más limpio, que no sea con tantos golpes. Yo antes creía que el trading, que para crecer en el trading y para conseguir grandes resultados era necesario golpearse. Entendí que no. Yo me golpeé y casi todos los que conozco se golpean re duro, pero entendí que no es necesario. Entendí que hay personas que pueden aprender de los errores del otro, que pueden aprender de las experiencias de otro, y que pueden acortar muchísimo su proceso porque no necesitan de golpearse para aprender. Pueden aprender sin golpearse. Y eso es una creencia muy poderosa porque si tú crees que debes aprender golpeándote, siempre te vas a golpear para aprender. Y yo mantenía golpeándome con todo. Hasta que yo dije, uy, no, venga. Me está valiendo resto tantos golpes. Y si lo hago de una forma más donde pueda hacerlo sin estar equivocándome. ¿Por qué me equivocaba y por qué me golpeaba tanto? Por no aprender de los otros, por ser terco, por decir, yo entiendo sus consejos, pero déjeme hacerlo a mi manera, que yo quiero hacerlo así. Déjeme. Y hasta que dije, ya, dígame qué hago porque ya estoy loco. Y ahí es donde realmente se generó verdadera sabiduría. Por eso yo siempre digo que el verdadero sabio es el que puede aprender de los errores de los demás. Mireya, inteligente es quien aprende los errores propios, sabio quien aprende. Exacto, Mireya, exacto. Entonces, pues familia, realmente con esto hice un ejemplo, nada más hice un ejemplo técnico. Dedicamos el otro tiempo a hablar un poquito temas de psicotrading, temas mentales, temas de muchísima importancia. Y ya con esto ya vamos finalizando, ¿no? Profe, siento que trato de buscar muchos porqués desde el lado técnico en mis pérdidas. ¿Qué puedo hacer? Jesús. Esto es muy importante. ¿Qué puedes hacer? Ojo, muy importante familia y escuchen porque esto pasa mucho. Que uno pierde y constantemente está buscando el por qué. Y ahí ese por qué es por la identificación. Se nos olvida que el trading es estadístico. Se nos olvida que nuestra responsabilidad no es el resultado. Eso pasa, ¿cómo podemos solucionarlo? Entendiendo que es un error en el trading. Cuando entendemos que es un error en el trading, se soluciona. ¿Por qué? Porque entendemos que no estamos equivocándonos y como no nos equivocamos, no buscamos un porqué. El porqué lo buscamos cuando cometemos un error. ¿Cuál es el verdadero error en el trading, familia? Vamos a reprogramarnos. El error en el trading no es perder dinero. Cuando tú pierdas, no sientas que te equivocaste. No te equivocaste. Te equivocaste cuando te saliste del plan. Perder en el trading no es perder dinero. Perder en el trading es salirse del plan. Tú puedes ganar dinero y saliéndote del plan. Fue un completo error. Eso es un error. Da igual que ganaste dinero. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú miras, si perdiste, tú miras. Ojo, no es que no vaya a mirar. Tú miras, pero tú no miras cómo pude haber ganado. No, miras, ¿cumplí mi plan? Sí, cumplí mi plan. ¿Ok? Listo. ¿No cumplí mi plan? No cumplí mi plan porque no lo cumplí. Esto, lo otro, tri. ¿Me hago entender? Eso es lo principal.
Entonces, ya a partir de ahí, Jesús, yo creo que si tú empiezas como a replantear el tema de, ok, realmente más, ¿por qué perdí? Es, ¿cumplí mi plan? Si lo cumplí, perfecto. No lo cumplí, ¿por qué no lo cumplí? Anotadito, check, día siguiente. Porque ahora que le ves al step, Andrés, pues ahorita yo no voy a operar, mi hermanito. Parce, pienso que mi tiempo laboral atrasa mi tiempo operativo. Muchas veces las operaciones se dan en mi tiempo laboral y siento que pierdo varias oportunidades. Y mi plan está no operar en mi tiempo laboral. Mi hermanito Isai, tienes que encontrarte. Hay algo muy, muy importante que pasa mucho en el proceso del trading y es eso, es que todos tenemos diferentes situaciones. Y hay situaciones como la tuya donde personas tienen un tiempo muy escaso para poder operar. Ahí es donde tú debes buscar la forma en la cual tú te sientas cómodo. Algo que cada vez he podido aprender es que normalmente uno tiene muchas barreras mentales y diariamente trabajo para poder seguir eliminándolas porque me genera bloqueos que hacen que no pueda hacer cosas. Ejemplo, bloqueos como que yo pensaba que si yo estaba demasiado cansado yo no podía hacer ciertas cosas. Después me di cuenta que sí, que yo puedo hacer lo que sea en cualquier momento. Asimismo yo te planteo eso. Fíjate que tú puedes ser rentable, cumplir tu plan en el tiempo que puedes operar. No necesariamente tiene que ser en el laboral, pero en el tiempo que tienes disponible, fija qué es lo que hace que sientas que no puedes, que ahí no. Porque si tienes un tiempo disponible y se te van las oportunidades, simplemente para mí son probabilidades, porque pues en índices no es como que haya un horario en el cual podamos tener oportunidades fijas, ¿no? Pero si tú ya tienes ese horario disponible, puede que si piensas eso es porque sientes que ese tiempo no es suficiente o sientes que estás cansado en ese tiempo y no puedes meterle bien o quizás puede que sea algo así, ¿no? Y si es algo así, ya partiría más desde el hecho de aceptar el tiempo que tengo, porque muchas veces eso me pasaba, yo no aceptaba el tiempo que tenía y como no lo aceptaba tampoco podía aprovecharlo. Cuando yo dije, no, este es el único tiempo que tengo, este es el tiempo que necesito utilizar y es el tiempo el cual voy a hacerme rentable, la cosa cambia, ya me siento distinto, ya no me siento como en llegué a mi casa y tengo que operar y, oh, esa pereza y no, sino que ya es como que, hey, bro, no, este es mi momento y llego y por más que esté cansado, como que la mente, como que uno se estira, toma su vasito de agua y de sentirme increíblemente perezoso y decir, y que mi mente inconscientemente dice, uy, no, no puedo, qué pereza, inconscientemente es como que vamos a hacer lo que hay que hacer, pero todo es como uno lo perciba. Entonces, si es como digo, si es algo del sentir, te recomiendo que observes mucho porque puedes sentirte distinto y es tu decisión. Muchachos, familia, con esto yo creo que finalizamos. Me gustó muchísimo esta clase. Muchísimas gracias por su pregunta, por su participación. Jesús, Mireya, Nicolás, Isai, Andrés, muchísimas gracias a todos por su participación. El domingo, si no estoy mal, vamos a hacer otra masterclass. Mañana posiblemente la anunciemos, familia. Espero les haya gustado, familia. Les haya gustado mucho, hayan aprendido muchísimo. Vamos a estar subiendo esta clase a YouTube. La van a tener totalmente gratis para que puedan seguir aprendiendo, familia. Y vamos a seguir haciendo masterclass, como les mencionaba, así que estén muy atentos con toda la energía. Recuerden que la felicidad, la rentabilidad, la paz y todo en esta vida está en una decisión interna para poder cambiar. Así que con muchísimo amor, nos vemos. Chao.